El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, cada cual según su capacidad, y luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues deberías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitad del talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya vamos por el tercer día seguido que el Evangelio de San Mateo nos da en el fondo el mismo tema: el juicio de Dios, la salvación y la condenación. Y lo está haciendo con parábolas cada uno de los días. Hoy es esta parábola famosa de los talentos. Y como siempre coge una forma clásica según lo que hacían en aquellos tiempos para hacer la parábola. Y era muy normal que a veces la gente adinerada pues viajase, no como viajan hoy, viajaban de otra forma, no habían barcos ni aviones, ni coches, ni autocares, ni trenes. Iban o a caballo o en carroza. Y los viajes, sobre todo cuando eran a la capital, cuando eran a Roma o eran a algún otro sitio lejano, pues podían llegar a durar a veces hasta viajes de 2 años. Y eso hace que cuando se iban nombraban administradores y les dejaban lo que tenían para que lo administrasen. No era de los administrados, era del administrador, del jefe, pero dejaban ese dinero. Y aquí dice que lo mismo: un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos, les dejó a cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, según cada cual su capacidad. ¿Qué eran los talentos? Pues los talentos eran unos bloques de plata, depende de la época, de 20 y pico kilos, que representaba cada bloque, eran unos 6.000 denarios. 6.000 denarios era el sueldo de 20 años. O sea, un talento equivalía al sueldo de un trabajador de 20 años. Pues bien, dice que a uno le deja 5 talentos, al otro 2 y al otro 1. Y dice que los que les da 5, además dice curiosamente, a cada uno según su capacidad. Bueno, pues el que recibe 5 talentos va a negociar, gana otros 5, el de 2 lo mismo, gana otros 2 y el de 1 lo entierra.
Y es curioso lo que cuando vuelve el que es el dueño, vuelve el dueño y son curiosas las respuestas que hace el dueño. Al que gana 5 talentos le dice: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Y aquí es curioso porque dice: has sido fiel en lo poco. ¿Y qué es lo poco? El dinero. Y esta es una de las cosas que insiste mucho el Evangelio. Quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Si no se puede confiar una persona en lo poco, en el dinero, pues no se podrá confiar en las cosas importantes. Y es curioso porque el mundo nuestro lo ha hecho al revés. El dinero lo es todo, y si no puedes confiar en las cosas pequeñas, no le confíes dinero, porque eso es importante, dice el mundo de hoy. Pues la mentalidad del Evangelio es al revés. El dinero es lo poco, y si no somos fieles en el dinero, es que no somos fieles en nada. En lo importante no lo seremos nunca. Por eso la honradez es importantísima, porque es ser fiel en lo poco. Y eso quiere decir que si uno es fiel en lo poco, podrá serlo en lo mucho. Pero si no, si ya en este poco que es el dinero ya no es fiel. Y después dice: entra en el gozo de tu Señor. Está diciendo: entra en la vida eterna. Has sido fiel en las cosas pequeñas, pues puedes entrar en la vida eterna. Es en el fondo una parábola donde este dueño es claramente Cristo, donde nosotros somos estos siervos, donde no tenemos nada, sino que somos solo administradores de lo que no es nuestro. Y así queda claro que todo aquello que tenemos, que vivimos, no es nuestro, es del Señor. Y Él nos lo reclamará en el último día. ¿Qué hemos hecho con todo esto? ¿Hemos sido siervos o ladrones? ¿Y quién es el ladrón en esta mentalidad? Aquel que se cree que aquello es suyo. Si alguien cree que lo que tiene es suyo, es un ladrón, porque no es suyo. No hay nada que sea nuestro. Como decía muy bien el Papa, tantas veces repetido, si fuera nuestro nos lo llevaríamos. En la tumba iría con nosotros, pero con que no es nuestro no nos lo podemos llevar. Quiere decir que somos solo administradores de los bienes que son de Dios, no son nuestros, para hacer el bien. De ahí que el ser honrado sea absolutamente necesario para entrar en la vida eterna. Y aquel que no da frutos de aquello que Dios le ha dado, de su inteligencia, de su forma de ser, de su dinero, de su trabajo, el que no es honrado en eso, el que no quiere dar frutos, el que lo tiene allí pero escondido sin que funcione para nada. ¿Qué dice el Señor? Eres siervo negligente y holgazán. Al menos podrías poner dinero en el banco para que al volver diese intereses. O sea, al menos hacer algo, moverse, hacer algo de bien. No. Bien, pues quitar del talento y dárselo al que tiene 10. Y a este siervo inútil echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y aquí se viene a referir a todo este tipo de gente que Dios le ha dado talentos, pero que los tiene totalmente muertos, que no hace el bien. Tampoco nos está diciendo que haga el mal, no es una persona que sea, en este caso, que sea un ladrón, que haya hecho, no, simplemente con su vida no ha hecho nada. Son aquellos que piensan presentarse ante Dios con las manos vacías, sin haber dado ningún tipo de fruto, ni de obras de misericordia, ni obras de caridad, ni fruto de vida cristiana. Pues si no lleva con las manos vacías en el cielo, no se entra. Si eres un holgazán, no has querido hacer nada, has vivido solo para ti. Este siervo inútil, echadlo fuera. Este fuera es fuera del reino de los cielos, a las tinieblas, al infierno, al llanto y rechinar de dientes. Es curioso como Jesús insiste muchísimas veces en el Evangelio en el cielo y el infierno. Y
hoy parece que esté prohibido hablar de infierno y condenación, como si esto fuese una herejía, y el Señor nos lo repite una y otra vez. Esta fidelidad al Señor, este dar frutos es esencial para poder estar con Él en la vida eterna.